Bueno, vamos a comenzar. Bien, como somos bastantes y muy probablemente tendremos algún problema con la wifi, con la descarga de todo el mundo, porque hay momentos puntuales en los que pues hay que instalar algún paquete concreto y ponerlo todo al principio era complicado. Lo que sí que he hecho es que hay una guía para seguir este taller. Una guía muy paso a paso en la que podéis ir copiando código y podéis ir completando el ejercicio que vamos a ver durante esta sesión. De hecho, si no pasa nada raro, también estoy grabando la parte de las slides para que luego tengáis un poco el material para seguirlo, más los ejemplos y la explicación un poco de todo lo que tenemos. Ahora os comentaré dónde lo podéis encontrar todo. Si habéis visto previamente en la información que hay en la web del taller, había unos requisitos un poco previos a la charla que deberíais de haber cumplido. Tendríais que tener instalado ya pues Node y NPM, un par de herramientas que comentaremos. Si alguien no lo tiene, pues mientras la wifi se lo permita, pues ahora lo comentaremos y lo va poniendo al sitio. Mi intención es tengo 3-4 cortes previstos en el taller en el que os voy a explicar algo que necesitáis saber mínimo para poder hacer el ejercicio, y luego tenemos un parón en el que podéis hacer esta parte siguiendo la guía, hacer otro tipo de pruebas y seguir hasta pues eso, 3 o 4 paradas durante todo el taller. En la parte final hay unos aspectos que, por supuesto, por tiempo y por muchas cosas no tienen cabida en el taller, y me gustaría pues comentar algo sobre ellos con vosotros y también pues pasar directamente en esa parte al turno de preguntas y que comentemos también pues si ya tenéis alguna experiencia en este entorno o qué partes de vuestro front os preocupan en ese sentido, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar entonces con este taller. Yo soy Ricardo Borillo en Twitter, y aparte de hacer desarrollo de software con una empresa de Castellón que está en el parque científico de allí, que se llama 4TIC, pues también hago bastante formación. Ayudo a equipos a pues mejorar la parte de front. Desde hace un tiempo tenemos un curso de refactoring que hemos hecho en varias de las empresas de aquí de Madrid. Y la parte de front que doy en empresas pues va un poco de todo esto que veis, pues de HTML5, Node, JavaScript, un poco esos temas. La parte de contenidos que suelo publicar lo hago en una web que se llama Programmer at Work, donde intento un poco ir colgando estas charlas, contenidos y algún vídeo corto que... Bueno, pues nada, aparte de lo que os comentaba, refactoring, pues enseño cosas de front, JavaScript, y hago bastantes charlitas de todos estos temas. También organizamos en Castellón, tenemos una comunidad que se llama De Charlas, que tiene ya 6 años de vida, en el que hacemos una charla mensual todos los meses gratuita y abierta, y tenéis en decharlas.com tenéis todo lo que hemos hecho en vídeo durante estos últimos 6 años. Muchos de los que me conocéis por aquí y tal, pues habéis venido a dar alguna charla allí en algún momento, o sea que ya lo conoceréis. Bien, aparte en Castellón, estamos lanzando también, hay una iniciativa en Castellón y Valencia que es una escuela de programación que se llama devescola.org, que es un proyecto sin ánimo de lucro para enseñar a la gente a programar, o gente que se está reciclando, o gente que está saliendo ahora de la carrera, ¿vale? Y al final crear un ecosistema de desarrolladores pues más rico en Valencia y Castellón. Pues bueno, estamos haciendo eso allí, y además hemos montado también lo mismo, pero para emprendedores, ¿vale? Para que la gente que hace software, con los que trabajan normalmente en marketing y negocio, pues se puedan encontrar, y se llama startwars.es, ¿vale? Podéis encontrar información. Si el año pasado estuvisteis en el CodeMotion, yo estuve dando una sesión sobre Lean Node.js, que explicaba un poco nuestra experiencia en los proyectos que realizamos más estilo MVP, proyectos más pequeñitos, que son más dinámicos y en los que se puede hacer un poquito más de experimentación. Y en este tipo de proyectos lo que hacíamos era, pues como en esta charla lo que os presentaba era pues todo el workflow que utilizábamos a la hora de trabajar, desde la parte en la que codificábamos a cómo construíamos las aplicaciones, cómo realizábamos tests sobre ellas, y luego cómo desplegábamos todos estos resultados en producción, ¿vale? En esta charla, si la recuperáis o echáis un vistazo o tal, se hablaban de una serie de herramientas que, si ya estáis más o menos acostumbrados al ecosistema de JavaScript,
veréis que han cambiado un huevo desde el año pasado, ¿vale? O sea, todo lo que se consideraba mainstream a la hora de trabajar con Front y JavaScript hace un año, pues la mitad de ahora está cuestionado de alguna manera y ha cambiado bastante. Entonces, en aquella sesión hablábamos de herramientas como Gulp para automatizar la build, o herramientas de testing como Karma. Bueno, presentaba ahí un poco un entorno totalmente completo. Pues bueno, nuestra perspectiva ahora ha cambiado un poco y el objetivo de hoy era explicaros cuál es el pipeline un poco de desarrollo, construcción y publicación que utilizamos para las aplicaciones SPI o ricas que se basan un poco en React. Primero quiero hacer una pequeña breve encuesta de los que estáis aquí. ¿Cuántos trabajáis algo con JavaScript y tocáis, por ejemplo, jQuery y tal? Como máximo, no hacéis nada más aparte de algo de JavaScript y algo de jQuery. ¿Vale? Bien, aparte de vosotros, ¿cuáles además trabajáis con algún framework como Angular o Ember o algo un poquito más avanzado? Bastantes. Bien. ¿Cuántos de vosotros están trabajando actualmente o han echado un vistazo a React? Empecemos por ahí. ¿Sabéis un poco de lo que es y tal? ¿Habéis hecho algo con ello alguno? Vale, muy poquitas manos, genial. Porque este taller va un poco orientado a que hagamos justamente eso, a que os explique los conceptos básicos en los que se base React y lo pongamos en funcionamiento. Otra pregunta más. De todos los que estáis tocando algo de JavaScript, bueno, ¿cuántos no tocan JavaScript? Que han venido un poco para ver pues cosas por aquí, muy poquita gente por ahí. Vale. ¿Cuántos de vosotros también utilizáis alguna herramienta de automatización de la build como Grant, Gulp? La mayoría de vosotros, genial. Vale. Pues bien, os diría que nosotros hemos estado utilizando durante unos pocos años primero Grant y luego Gulp, y ahora no utilizamos ninguna de las dos, ¿vale? En la mayoría de los proyectos lo único que hacemos es utilizar NPM con sus scripts y las utilidades que hay alrededor para poder hacer todo el proceso. Voy a volver a tener slides. Eso. Ole, eso sí que mola. Perfecto. Bueno, pues esto era el turno de preguntas a la audiencia. Pero bien, ha sido fácil, ¿no? Está bien porque la primera parte era un poco de presentación y así no hay problema. Bien, lo que vamos a presentar hoy en el taller y de lo que quiero que os llevéis, pues una idea general, es de cómo, utilizando React como pieza fundamental del... Pero por ahí complicado, oye. Vale, poniendo React como pieza fundamental de nuestro desarrollo, pues cuál es su ecosistema y cómo está funcionando. Una cosa que sí que os diré es que React desde sus inicios está creciendo muy paralelamente a la evolución del lenguaje JavaScript, a ECMAScript 6, ¿vale? Y casi todos los ejemplos que vais a poder encontrar por ahí hacen uso de bastantes cosas de este estándar, con lo que entenderlo y empezar a trabajar con él ahora un poco en el inicio es bastante importante. ¿Cuántos de vosotros sabéis cositas ya, utilizáis, sabéis alguna cosa de ECMAScript 6? Vale, menos. Pues bien, ECMAScript 6 está en evolución junto con los estándares que se están publicando actualmente, se corresponde a ECMAScript 2015 y va a tener distintas evoluciones en el tiempo porque el comité ha vuelto a trabajar fuertemente en los estándares y a publicar versiones continuamente. Lo que pasa que, como siempre, pues nuestro front, ¿no? Las herramientas que ejecutan nuestro front, que son los navegadores, aún no han absorbido un poco todas estas modificaciones y lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta. ¿Podéis cerrar la puerta, por favor? Vale. Utilizar herramientas como Babel para transpilar el código que nosotros implementemos en esta versión del estándar a una versión que todos los navegadores sí que soportan sin ningún problema, que es la 5, ¿vale? Entonces, yo voy a escribir todo el código de React y todo lo que haga en la ultimísima versión de JavaScript, pero luego a los navegadores les voy a distribuir pues una versión que todos puedan entender para no tener problemas de compatibilidad, ¿vale? Esto, por desgracia, no es algo que ni se vaya a solucionar ahora ni en el futuro, porque la siguiente versión, la 7 de ECMAScript, ya tiene cosas que están publicadas y que
podemos empezar a utilizar de forma continua. Luego, este proceso no se va a acabar en ningún momento, o sea, no vamos a tener nunca los navegadores al mismo nivel que la especificación. Luego nos tenemos que empezar a acostumbrar un poco pues, a estas herramientas de preproceso. Si tengo una herramienta que preprocesa, habrá que ejecutarla en un momento determinado, ¿vale? Ahí es cuando entran las herramientas que ya utilizáis como Calp, Grant o la que queráis, ¿vale? En este caso yo os voy a hablar de la que nosotros utilizamos actualmente, que es Webpack, como herramienta transversal para hacer todo el ciclo de compilación, empaquetado, etcétera, para que como salida última del proceso pueda tener un único fichero JavaScript, uno o varios en función de lo que yo defina, pero muy poquitos que recojan pues todo el código, que ya se haya empaquetado, preprocesado, se haya hecho todo el tratamiento determinado y solo pueda tener unos assets muy controlados de resultado, que es lo que en definitiva quiero para que mi navegador no tenga que hacer 200 peticiones HTTP para recuperar recursos, que es lo que se carga el performance, ¿vale? Bien, vamos. Yo antes, cuando los he ido a enchufar, he visto medio la bombillita un poco antes activada. Si la vuelvo a ver, te lo comento y le... Sí, hay una luz. Vale. No pasa nada, seguimos. No hay dolor. Bien, pues Webpack, como os comentaba, sí que es esta herramienta transversal. Nosotros nos parece muy interesante porque es capaz de coger cualquier tipo de recurso. Ahora lo veremos un pelín más en detalle, ¿eh? Como todo esto funciona sobre paquetes que se distribuyen y se ejecutan en línea de comandos o en nuestros IDEs a través de NPM, la herramienta de gestión de paquetes de Node, para hacer cualquier tipo de cosa pues necesitamos Node, tener instalado Node. Yo os he recomendado NVM, Node Version Manager, que es la herramienta que me permite dentro de una misma máquina tener instaladas varias versiones de Node e ir cambiándolas de un proyecto a otro de una manera sencilla, ¿vale? En el manual que os he preparado y tal, tenéis un enlace a un articulillo que cuenta muchos más detalles de cómo utilizar NVM y es lo que os recomiendo un poco, lo que usamos en general nosotros y funciona realmente bien. Bien, para el taller de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a coger una aplicación de ejemplo y la vamos a transformar a React. Esta aplicación está implementada con jQuery y de una manera pues más o menos tradicional. Es una aplicación del tiempo que tiene un input arriba con dos botones a los lados, de forma que si tú escribes pues, una localidad y le das Enter, se realiza una búsqueda contra una API externa que nos da datos del tiempo y se visualizan en pantalla. Si le doy al botón de la acción, se hace exactamente lo mismo, ¿vale? Se coge y se hace la búsqueda. Y luego tenemos un botón de geolocalización, que coge mi localización y le pregunta a la API y me devuelve el resultado en pantalla. No es una aplicación nada complicada, pero nos sirve de excusa para ver 3-4 cosas de React, que es lo que podemos abarcar un poco en el taller de hoy. El código el código jQuery que vamos a migrar, más un PDF que he subido hace poquito porque el blog donde estaba publicado pues está tirado, hoy es el día de que no funcione nada, ¿vale? Que es la guía un poco que vamos a utilizar, está subida también a GitHub. También hay un PDF con la presentación, porque luego he visto que el proyector se veía fatal también. Entonces, he subido el PDF con la presentación por si lo queréis abrir y seguirlo también en vuestra parte. Y, aparte del código jQuery, lo que os he subido es... ¿Está en el repositorio? Sí, está en el propio... Es github.com/borillo, ¿vale? /comotion-2015. Ahí hay una carpetita jQuery, que es el código que vamos a trabajar en el taller. Hay una carpetita React, que es cada uno de los pasos intermedios del taller con el estado en el que está la aplicación en ese paso, por si hay alguna parte del manual que os perdéis, no os va la red, no podéis instalar no sé qué, pues siempre podéis ir a ese punto en concreto y engancharos a partir de ese punto y seguir la explicación un poco. Y lo otro son dos PDFs que están sueltos ahí directamente, que son la guía, se llama taller.pdf, y las slides de la charla. Pues bien, ahora había un slide de hands-on para empezar a revisar el entorno, a coger todo este material que os digo y tenerlo en vuestro ordenador. O sea que os voy a dar, pues nada, 10 minutillos escasos, ¿vale? Para que accedéis a GitHub, pues bajéis el código de jQuery, bajéis el taller PDF, os aseguréis que tenéis Node instalado y NPM funcionando, según dice la guía, ¿vale? Con lo que son los primeros pasos de este taller PDF que estamos comentando, ¿vale? Se trata un poco de que todo el entorno lo tengamos todo el mundo
seteado y correcto, y si alguien tenéis alguna pega, pues me vais comentando. Os dejo unos pocos minutitos y seguimos enseguida. Vale, aquí tenéis el repo que os comentaba, ¿vale? La carpeta jQuery, React, bajaros el zip de todo el repositorio, ¿vale? Que tiene todos los ejemplos y tal, y en esta parte es la que os comentaba que tenéis explicado cómo hacer la configuración mínima para tener Node y NPM funcionando, que ya seguramente lo tendréis la mayoría, ¿vale? Y luego el enlace a donde pone que es simplemente este enlace debajo del siguiente artículo es el taller.pdf. Este abridlo porque es lo que vamos a ir sacando poco a poco y lo que vamos a ir haciendo en el taller, ¿vale? Podéis levantar la mano para ir sabiendo un poco cuántos estáis aún seteando cosas del entorno, tal, porque... Vale, muy poquitos ya, vale. Pues entonces os doy 2-3 minutitos y seguimos, ¿vale? Como la gran mayoría ya está. Vale, mientras terminan un poco esa parte, vamos a comenzar porque el siguiente punto del taller es preparar nuestro proyecto jQuery para poder usar Webpack. Ahora tenemos una aplicación que solo tiene un fichero JavaScript, un fichero CSS y el index HTML, y vamos a hacer las modificaciones necesarias para que todos esos recursos, que en este caso solo son 2, ¿vale? Pero en nuestra aplicación pueden ser mucho más, se procesen y se empaqueten en un único bundle de salida que referenciemos desde el documento principal. Esto es lo que me permite hacer Webpack en esencia. De hecho, Webpack puede funcionar sobre cualquier conjunto de recursos que tengamos. Os digo que básicamente y por defecto funciona, por supuesto, sobre ficheros JavaScript, pero también funciona sobre CSS. Eso quiere decir que cualquier fichero CSS que se incorpore a nuestro proceso de build, lo que hará es procesarlo, incluirlo en el fichero JavaScript de salida y hacer que se cargue y se aplique desde JavaScript, con lo que todos los recursos acabarán en el mismo sitio, ¿vale? Y eso es capaz de hacerlo con muchos otros tipos de ficheros, ¿vale? Si le metemos en el pipeline imágenes que necesito pues, que se carguen siempre, él las va a procesar, las va a pasar a base 64, las va a meter en el JavaScript y las cargará directamente en cualquier sitio que yo haga un require. Esto es lo que hace Webpack. Otra cosa es que yo quiera hacer eso con todos los recursos que tengo, ¿vale? Directamente. Con algunos tendrá sentido y con otros, pues muy probablemente no. De hecho, no os obsesionéis con tener un único fichero de salida, porque lo que puede ser bastante interesante es tener pues, uno con todo el JavaScript, uno con todos los estilos, digamos, no tener 50.000 ficheros, pero tampoco meter 2 megas de fichero con todo lo que tenemos, ¿vale? O sea, el navegador lo que le duele es hacer 40 peticiones HTTP en performance cuando vamos a acceder a alguna página. Que tengamos esas dos y que se cacheen tampoco tiene que ser un problema determinado. En ese sentido, Webpack lo que me permitirá también es generar versiones de salida a medida que yo, pues el contenido va cambiando y él lo va empaquetando en distintas versiones de lo que voy produciendo. Si lo tuviéramos que resumir, simplemente es eso. Una descripción de todos los recursos que él es capaz de procesar para al final generar una serie de assets estáticos como resultado de todo esto que me permiten la carga fácil. Si tenemos SAS, por ejemplo, para el preprocesado de CSS, ¿cuántos de vosotros usáis SAS? SAS, LES, ese tipo de cosas, ¿vale? No os ofendáis los de LES, ¿eh? Mucha sensibilidad con este tema. Pero bueno, al final Webpack también hace eso. Aplica el preprocesador de SAS o LES, coge todo el CSS, le puedo pasar autoprefixer para los vendor prefix, minificarlo, toda esa serie de cosas que acabáis haciendo una y otra vez en vuestros pipelines, con Grant, con Gulp, con todas estas herramientas. Webpack lo hace del tirón muchas de ellas, ¿vale? Haciendo Uglify, haciendo linting, y os deja definir un tratamiento especial para los formatos que él no considera a priori, ¿vale? Y ese tratamiento especial lo hace a través de una característica que tiene, que son los loaders. Los loaders, al final, son pequeñas extensiones a Webpack que le dicen cómo tiene que operar sobre un formato concreto de fichero, ¿vale? Que él no sabe procesar. Pues bien, podríamos generar plantillas de Jade, por ejemplo, si usáis Node o algún tipo de templating, generarlas a HTML, todo ese tipo de cosas. Pero lo interesante es que es en un único sitio y con una definición bastante más sencilla de mantener que estos ficheros de build que a nosotros nos pasaba, que se nos hacían pues muy grandes y con cosas muy repetitivas casi todo el tiempo, ¿vale?
Esta es una de las que empezamos ahí. No tiene nada esta slide, pero bueno. Básicamente, para que lo veáis. El fichero index HTML de nuestra aplicación, el fichero de entrada para Webpack, el único interés que tiene es que tiene que contener una referencia al bundle que acaba compilando. O sea, de hecho, si tenéis una aplicación tan SPI, ¿vale? que no necesita ni tener nada de código por ningún sitio, ni nada, Webpack es capaz de generar este index con el bundle, con la versión, sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Pero en nuestra expresión más sencilla, como por ejemplo, si partimos de este proyecto de jQuery que estamos haciendo, lo único que tendremos que hacer es que el bundle que genera Webpack esté pues, al final del body, como normalmente sucede en muchos de estos casos, ¿vale? Entonces, este sería un elemento que necesitaría para poder utilizar Webpack ahí. Y el segundo elemento que necesitaría pues sería un fichero de definición de Webpack. Webpack es una herramienta que cuando la instalo, la puedo instalar con la opción ---- global de npm y la puedo utilizar en línea de comandos para darle un input y generar un output. De hecho, le puedo pasar un montón de parámetros para que acabe haciendo lo mismo que nosotros tenemos en el fichero de configuración. Pero el fichero de configuración, a la mínima que empezáis a trabajar con 2 o 3 cosas, pues ya empieza a merecer la pena tenerlo ahí, ¿vale? Esta es la expresión más sencilla del fichero de Webpack, que deberíamos de crear nuevo en este proyecto de jQuery, y que tiene 2 partes fundamentales. El entry point, que puede ser uno, o veremos que pueden ser varios, ¿vale? Y que en nuestro caso pues será el app.js que va a tener nuestra aplicación. En el ejemplo del tiempo es weather.js, y este va a ser el punto inicial con el que vamos a empezar a trabajar. El output, ¿dónde va a dejar ese fichero de salida, ese bundle JS, y cuál es el nombre que quiero definir? Aquí veremos que hoy no vamos a entrar en tanto detalle. Hay unas slides del CodeMotion Meetup de hace unas cuantas semanas que de una charlilla de Webpack en más detalle, que últimamente tengo muchos problemas técnicos por lo que parece, porque el vídeo no se grabó en el Google Campus. Pero bueno, explica muchos detallitos que podemos configurar aquí para poder extender esta parte. Pero esto es lo mínimo de lo mínimo. Si yo este fichero lo tengo en un directorio y ejecuto Webpack a secas, él va a coger esta configuración, va a coger el input, va a procesarlo y va a generar el output en un único fichero. Cuando hago esto, ¿qué cosas tengo gratis ya por defecto? Pues Webpack me da gratis CommonJS en la parte del cliente. Si estáis con Node o conocéis el típico require, ¿vale? Tú haces require para importar uno de los módulos habitualmente. Si usáis herramientas como require.js o herramientas que te permiten cargar módulos dinámicamente, esta es una práctica habitual. En lugar de tener un fichero muy grande, pues tengo módulos, de forma que cada módulo tiene su scope y no se mezcla todo dentro del espacio global de JavaScript. Si no lo estáis utilizando a día de hoy, consideradlo bastante seriamente. Webpack implementa tanto los módulos de Require como los de CommonJS, como el sistema de módulos de ECMAScript 6. Todos estos funcionan por defecto en Webpack. Y por defecto ya también el Require normal lo vais a poder utilizar, con lo que ya podéis modularizar vuestro código y empezar a separar el JavaScript en contextos diferentes, que a la hora de procesarlo, todo eso se va a empaquetar de manera correcta y va a funcionar en la parte cliente sin más modificación. Como os he dicho, Webpack a secas lee el fichero de config y ejecuta las reglas para obtener mi bundle. Con la opción "-p genero la versión de producción, porque la versión por defecto no está minificada ni nada, y la de producción ya me aplica Uglify y ya me lo deja todo más o menos preparado, ¿vale? De hecho, Webpack, se os dice en la guía, tiene una opción de "-w", que es un watch, que va a estar mirando todos los recursos que están implicados en vuestro código y va a estar generando el bundle de manera directa. Hay una parte que es una extensión de lo que vamos a comentar, pero Webpack también soporta un dev server, un pequeño servidorcillo de desarrollo que está basado en Express y que lo que hace es permitirme todas estas recargas y todas estas funcionalidades en cliente de manera automática, ¿vale? Además soporta proxy, tiene varias funcionalidades. Y otra muy interesante que es la recarga en caliente de código, que hablaré de ella un poquito al final, ¿vale? Bien, pues el aspecto fundamental en Webpack, si más o menos os ha quedado claro el fichero de configuración y cuál es el objetivo que tenemos para producir estos assets, son los loaders.
Los loaders me permitirán procesar cualquier tipo de contenido que Webpack no sepa procesar. ¿Y cómo sabe Webpack que tiene que procesarlos? Entry, en el fichero solo he definido uno. Pues esto Webpack lo sabe porque en alguna parte de nuestro código estamos haciendo un require de ese fichero. Por ejemplo, yo estoy en el código de una parte de front y quiero añadir el logo a una vista con la que estoy trabajando. Y hago un require del fichero PNG donde está el logo. El hacer ese require le dice a Webpack que tiene que leer ese fichero y hacer algo con él, ¿vale? Si no, simplemente lo referenciaría por URL y ya está. Pero si quiero que forme parte de mi build y que se apliquen todos los loaders que tengo definidos, pues require siempre. Por eso se dice un poco que Webpack es un sistema de procesamiento de módulos con todo esto, ¿eh? En nuestro ejemplo, el más sencillo que vamos a realizar es la instalación, es el procesamiento del CSS junto con el fichero JavaScript. Entonces, como son módulos adicionales, Webpack no los tiene por defecto, en mi instalación de NPM no los tengo y debería de instalarlos. En la parte de configuración de desarrollo puedo añadir estos dos loaders, CSS y Style. No voy a entrar en muchos detalles de por qué son dos, y Style y CSS, porque es un poco interno a cómo funciona Webpack, pero para procesar CSS los necesitáis los dos. Ahora os enseño también un poquito por qué. El fichero inicial que teníamos de configuración... El fichero inicial que teníamos de configuración ahora tiene una nueva sección, que son los loaders, y cada loader tiene esta estructura. Siempre tiene que identificar un conjunto de ficheros a los que se aplicará este loader y qué loaders en concreto pues va a aplicar en cada momento. De hecho, esto puede ser una lista o pueden ser los loaders separados por una exclamación. Eso quiere decir que de derecha a izquierda va a ir aplicando estos componentes para transformar contenido cuando se encuentre un fichero CSS, ¿vale? Al final va a coger ese CSS, lo va a meter dentro del fichero JavaScript y va a generar todo el código para poderlo aplicar. En la guía lo podéis ver más en detalle porque lo explico en un momentito. Vamos a ver. Bien, ¿os queda claro más o menos para qué sirve Webpack, qué es esto de los módulos y todo esto? Porque la primera parte va a ser coger jQuery, inicializar los ficheros de Webpack, instalar los módulos y preparar la aplicación para que sea la misma usando jQuery, pero que ahora todo el pipeline, un poco de trabajo, pase por Webpack y haga todas las funciones. Si no hay ninguna preguntilla, ¿alguien? Vale, pues entonces os dejo un tiempo para seguir ese paso del proceso. Os recomiendo que cojáis la carpeta jQuery, que la dupliquéis como aplicación del tiempo, como más rabia os dé, y empecéis a modificar sobre ella, transformándola progresivamente y paso a paso para que luego podáis ver cómo se hace y hacerlo en vuestros proyectos si os interesa esta aproximación. Vale, pues entonces, si ya tenemos nuestro proyecto jQuery, ya se procesan los recursos de entrada y ya generamos el primer bundle, ¿me puedes? Eso, perfecto, gracias. Vamos a seguir. Ok, dejamos el portátil un segundito y os cuento 4 cositas más y continuamos con el proceso. ¿Vale? Vale. Bien, Webpack, como habéis visto, se puede aplicar a cualquier proyecto existente, esté hecho con el framework que esté hecho, no hay ningún problema al respecto. Pero con la parte de React casa especialmente bien, ¿vale? Por una serie de razones que ahora os comentaré. La primera es que React ha sufrido una evolución durante los últimos meses y entre la versión 0.13 y la 0.14 ha realizado un poco un pequeño cambio en el tooling que tenía internamente. Esto quiere decir que bueno, en React hay una serie de marcado, lo que sería nuestro template, ¿vale? Que podíamos tener en Handlebars o cualquier herramienta que quisierais. En React se especifica de una manera muy concreta que se llama JSX, ¿vale? Es como marcado HTML mezclado con el JavaScript, ¿vale? Pues bueno, ese marcado que tenemos mezclado con el JavaScript, hasta la versión 0.13 se procesaba con una herramienta que era la JSX Tool, que cogía todo eso y lo preprocesaba y generaba pues el JavaScript necesario para cambiar todos esos tags HTML a llamadas del API de React. De hecho, si vosotros no os gustaba meter marcas por ahí y queríais usar el API de React directamente, pues lo usabais y no teníais que preprocesar.
Bien, pues Babel, que es el transpiler que os comentaba, el que os permite escribir la última versión de JavaScript y generar algo compatible para los navegadores, en la versión 0.14 de React sustituye al JSX Tool. ¿Vale? Babel ya es capaz de soportar el transpiling de ECMAScript 6 a ECMAScript 5 y además la transformación de JSX a código React. Esto es porque Babel ha pegado un boom en el último año brutal. Antes había no sé cuántos proyectos de transpiling y no se sabía muy bien cuál utilizar. Si hay algo más o menos ahora establecido, no puedo hablar hasta dentro de unos meses, ¿no? Que no cambie esto, es Babel. Babel es la referencia para hacer ese tipo de conversiones. De hecho, ha sacado desde hace unos pocos meses la versión 6, y en la versión 6 os aviso que hay unos pocos cambios. Si estáis usando Babel ya en alguno de los proyectos, ¿cuántos usan Babel en proyectos? Vale. Pues bien, como está creciendo y está procesando cada vez más tipos de lenguajes y tipo de expresiones, etcétera, han cambiado a un modelo de presets. Son como tengo un Babel que es el core, y en función de si quiero reconocer código JSX de React o si quiero procesar ECMAScript 6, tengo que cargarle unos presets determinados. Os lo digo porque si tenéis un proyecto anterior a la versión 6 y actualizáis en NPM o no os dais cuenta o lo que sea, no os va a funcionar la mayoría de las cosas que utilizabais entonces. Simplemente mirad la parte de los presets porque esta es la parte que cambia. Pues bien, Babel al fin y al cabo lo que nos ayuda es a mejorar la adopción de todas estas herramientas y estándares que estamos viendo. Lo que veis ahí es en pequeñito una matriz que podéis encontrar en la dirección que os pongo en la slide, y que es una matriz de todos los motores de renderizado, incluyendo los que usan los navegadores y no incluyéndolos, quiere decir Babel también es una de esas columnas, y todas las funcionalidades de ECMAScript 6, me engancho muchas veces con el ECMAScript 6, es complicado, ¿eh? Bien, todo esto son funcionalidades de la última versión del estándar y el estado de adopción entre los distintos navegadores móviles, no móviles, Babel y todo lo que hay de variabilidad en el mundo. Como veis, hay mucho rojo aún como para usarlo a pelo en todos los entornos. Pero bueno, Babel tiene más verde, ¿vale?, que muchas de las herramientas. Luego vamos a poder utilizar muchas funcionalidades. Tened también en cuenta que ECMAScript 6 define las nuevas funcionalidades poniéndolas como si son recomendaciones ya o si son cosas que se están trabajando ahora mismo. No deberíais de trabajar con funcionalidades inestables en el estándar porque va a cambiar su sintaxis o podéis tener problemas. En el estado estable, que ya son recomendaciones, ya Babel ya las implementa, y entre ellas se incluyen pues muchas de las que veis aquí. Nueva sintaxis para cómo se inicializan los vectores, los objetos, clases, etc. Os voy a enseñar aquí, luego lo pondré también en GitHub porque al final pues, se ha quedado todo ahí. Pero hice una pequeña charla hace unas semanas en la Tech Hour de GitHub en Valencia sobre la evolución de JavaScript, y aquí os enseño un montón de cosas que tenéis en ECMAScript 6 y que podéis utilizar ya actualmente gracias a Babel, ¿vale? Os dejaré el enlace ahí, pero se llama JavaScript Evolution. Bien, si Babel me ayuda a salvar este gap y ya voy a poder empezar a trabajar con ECMAScript 6, pues bueno, solo me queda empezar a aprender un poco qué funcionalidades tiene. Hay una web que os recomiendo, y más si estáis acostumbrados a trabajar con testing y estáis acostumbrados a ver esta manera de aprender nuevos lenguajes, nuevos entornos, que son las COANs, ¿vale? Tenéis ECMAScript 6 Katas, que tiene pues todos los aspectos nuevos que vienen con esta nueva versión de JavaScript, con un montón de ejemplos que tenéis que ir resolviendo para que los tests pasen. Entonces, ¿cómo se funciona con las clases o con los proxies o con los symbols en esta versión del estándar? Os propone una serie de ejemplillos que vosotros tenéis que acabar rellenando y que así vais aprendiendo un poco cómo funcionan. Es .org, si no recuerdo mal, skatas.org, y es una manera bastante chula de aprender. Como os comentaba, JSX es esta parte de React que me permite meter marcado HTML dentro de la parte JavaScript. Toda la vista es parte del componente que estoy definiendo. De hecho, pues va a tener una pinta tal que así, ¿vale? En la que, ¿veis este div?
que no tiene ninguna comillas dobles en ningún sentido, no es un string, ¿vale? Es como un token más del lenguaje. Esto es JSX. Esto es lo que va a coger Babel y me lo va a sustituir por una llamada al API de React, que es react.dom.div. O sea, al final lo va a construir, lo vas a acabar convirtiendo a código JavaScript. Y os la he puesto un poco, primero para que veáis lo que es JSX aquí y aquí, ¿vale? Puede ser sobre marcado ya soportado en HTML o sobre nuevas marcas que estoy definiendo, llamémosle pues, nuevas marcas o componentes web o directivas, o es un poco eso, ¿vale? Lo que acabáis definiendo en React son componentes visuales que se corresponden a partes de vuestra interfaz, con lo que con JSX acabaremos modelando pues distintas partes de vuestra pantalla, la barra de búsqueda, la barra donde mostramos información, header, footer. El ejemplo de hoy va de eso. Vamos a convertir esa parte de jQuery en la que tenemos el DOM por un sitio y todo el código que responde y que está bindeado completamente al DOM, pues lo vamos a extraer y lo vamos a modularizar, ¿eh? Pues bueno, cosas que os van a llamar la atención aquí de momento. Bueno, si venís de alguna versión anterior de React, comentaros que en la versión 0.14 ya han separado la parte de core de React de la parte de interacción con el DOM. No sé si sabéis que React, aparte de poderse utilizar en aplicaciones web, ha sacado en los últimos meses un proyecto nuevo que es React Native, que os permite programar y estilar con JavaScript y CSS aplicaciones que son 100% nativas. Las vistas que se manejan por bajo son vistas Android o son vistas en iOS, pero la aplicación nativa simplemente corre con un runtime de JavaScript en memoria que va haciendo todo, ¿vale? Entonces, este me desacoplo del DOM es me desacoplo de las vistas, esté en web o esté en nativo, por lo que incluso en esta versión ya lo han separado en dos paquetes diferentes. Si no ponéis la segunda os seguirá funcionando porque en la 0.14 lo han deprecado, pero acostumbraros a hacerlo así porque en las próximas, no sé exactamente en cuál, se lo cargarán. Y lo que podéis ver aquí ya es algo de sintaxis del propio estándar de ECMAScript 6, ¿vale? En React había una manera tradicional de crear las clases, los componentes visuales, que era react.createClass, que es simplemente un método de API, pero si estoy utilizando la última versión de JavaScript, puedo definirlo como clases. Vale. En este caso tenemos la clase aplicación del tiempo, que es la que acabamos renderizando directamente en nuestro documento, ¿vale? ¿Dónde? Pues en un nodo del DOM, concretamente, que es donde estará toda mi aplicación. ¿Y esa clase cómo es? Pues una clase que extiende una clase existente de React, que es el componente visual, y que por hacer eso ya tiene una serie de características que vamos a poder utilizar en la aplicación. Ahora actualmente solo quedaros con que hay un método render, que es el que permite que este componente genere el marcado determinado y que React va a tener en memoria en una estructura que se llama Virtual DOM. El Virtual DOM es una representación del DOM físico, del DOM del navegador, de forma que cualquier modificación que hacemos a nuestros componentes y cualquier cambio de estado, voy a insistir luego mucho con el tema del estado, se evalúa sobre el Virtual DOM en memoria, con lo que es muchísimo más rápido, y solo las diferencias entre el DOM virtual y el DOM real se acaban aplicando, con lo que nos pasaba con jQuery, que usábamos el DOM a saco y cualquier escritura pues era lenta con el DOM, producía reflows, tenía un rendimiento muy malo, ahora con el Virtual DOM va a ser muchísimo más rápido, ¿eh? Es un poco el objetivo que tiene. Y cada componente, de momento, solo un método render. Otra cosita más que necesitáis saber antes de poder hacer esta parte del ejemplo. Y es que en React, aparte de poder definir áreas de la aplicación como componentes y poner su marcado pues con JSX, como hemos visto, un div, un h1, todo lo que queramos, también podemos aceptar propiedades y también podemos lanzar eventos. Os voy a enseñar un ejemplillo, que puede hacer más zoom aún. Hay una cosa que me he saltado, si me perdonáis, y es que las clases son de ECMAScript 6, pero el import de arriba también es de ECMAScript 6, ¿vale? Hasta este momento con Webpack lo que podíamos hacer es require, y en Node.js también funciona para coger funcionalidades que están en un módulo expuestas y poderlas utilizar en el módulo actual. Con ECMAScript 6 cambia la sintaxis y ahora tenemos import lo que sea from lo que sea. Esto también es código ECMAScript 6, ¿vale? Con lo que toda esa parte de trabajar siempre en el scope global, que todo esté finalmente en el mismo, que no tenga capsulación, no tenga que hacerlo yo de una manera muy manual, con esta versión se soluciona. Pues bien, yendo un poco a las properties,
tenemos dos cosas. Lo primero es que los métodos dentro de una clase en ECMAScript 6 y los métodos en general dentro de cualquier objeto ya no tienen la sintaxis de atributo dos puntos, function, paréntesis y llaves, ¿vale? Eso ha cambiado y se ha simplificado. Ahora simplemente el nombre del método con los paréntesis es como se declara una función dentro de un objeto en JavaScript, en la versión ECMAScript 6, ¿vale? Con lo que yo creo que queda también bastante más legible. Las propiedades, que son lo primero que vamos a comentar de los componentes React, son los atributos que cada tag recibe cuando lo voy a utilizar. Si antes teníamos el tag aplicación del tiempo, ahora tenemos el tag barra de búsqueda, el cual va a recibir atributos como si fuera cualquier otro tag del documento HTML, ¿vale? Cualquier propiedad que yo le pase estáticamente a través de esos atributos, la voy a tener accesible luego dentro de mi componente para poder hacer cosas sobre ello, ¿vale? Aquí, ¿qué le paso? Pues, por ejemplo, un handler, una función que quiero que ejecute cuando pase algo. Entonces, todo lo que le pase a través de atributos está luego disponible a través de una propiedad que tienen las clases, que es dis.props. En dis.props eso es un vector con todas las propiedades que se han inicializado en los atributos de entrada, sean funciones, sean valores o sea lo que sea, ¿vale? Lo tenemos disponible dentro para poderlo utilizar. Entonces, si yo utilizo JSX para modelar mi header, la parte de arriba de mi aplicación, yo puedo crear un botón que tenga una propiedad onClick, ¿vale? Que llame a un método local y que utilice esas propiedades. Aquí ya estamos tocando varias cosas, con lo que me voy a parar un poquito más, ¿vale? Lo primero es que en JSX el único atributo que no se escribe como en HTML es el class, porque ya es una palabra reservada en JavaScript para las clases y aquí lo tenéis que cambiar siempre por class name. Entonces, os saltarán warnings o errores en el console del navegador si ponéis class y no ponéis class name. Ahora cuando migréis el código os pasará. Copiaréis código de un sitio a otro, lo cambiaréis y no lo pondréis directamente. Luego siempre acordaros de class name. Lo siguiente es que, aparte de las propiedades que le entran a este componente a través de estos atributos que defino aquí, un componente luego puede gestionar sus propios eventos, ¿vale? Luego propiedades y gestión de eventos. ¿Cómo lo hago en jQuery? Pues recuperaba el nodo y le añadía un on lo que sea, o un punto submit, o un punto click, y le pasaba un handler, ¿vale? Aquí es un poquito diferente, es más parecido a como lo hace, por ejemplo, Angular, ¿vale? Para el componente en concreto, defino el evento que ya se define en cualquier tag que tenga presente, por ejemplo, el onClick, que está en todos, ¿vale? Y puedo poner onClick y una referencia a un procedimiento local que tengo aquí, que en este caso es el show. O sea que en ese momento ya se establece el binding entre el método que tengo creado dentro de esta clase y ese nodo del DOM. Cuando todo se renderice, si alguien pulsa directamente a este botón, se llamará el método de arriba. ¿Ok? Cualquier método local lo puedo referenciar aquí, onBlur, onClick, que están todos mapeados directamente para que los podáis usar de manera directa. Y lo único que se hace aquí es que, como la propiedad onData se la estoy pasando como property y recibe una función, pues la llama. La llama pasándole los datos que recibe ese botón en concreto. Entonces, siempre acordaos que properties es componentes sin estado, ¿vale? Los componentes que solo se nutren de properties y que no tienen nada más son componentes inmutables, son componentes que van a tener un procesamiento y un renderizado único en una vez determinada y que no van a cambiar, ¿vale? Por eso ahora os hago la distinción, porque cuando os explique cómo funciona React a nivel del estado, veréis la diferencia y la ventaja de poder utilizar unos u otros. Pero ahora simplemente quedaros con que podemos alimentarlos con los atributos que queramos y luego recibir esos eventos concretos. ¿Ese data qué es? Me lo he ambientado yo, le he dicho lo que he querido. OnData, que es el nombre del atributo. Sí, bueno, aquí falta alguna cosita, ¿eh? Claro, estás llamando con una palabra data que no está. Sí, sí. Esto es porque lo he copiado un poquito del ejemplo en un momento determinado, pero piensa, por ejemplo, que show recibe el evento de click. Y eso es así. O sea, quiero decir, cuando tú haces clic en un botón y soportas el evento en jQuery, en ese un clic siempre te llega el evento que te dice cuál ha sido el target, qué es lo que ha pasado. Eso lo podría recibir ahí. Esto es una rata mía. Ahora lo veremos más claro en el ejemplo.
Pues bien, si podemos definir eventos y podemos definir propiedades, solo hay otra cosa básica que me hace falta para trabajar con React, y con esto vamos a empezar ya a transformar el ejemplo, y es la gestión del estado. Esto es lo más importante que tenemos en React, porque mientras no cambie el estado de un componente, este componente no se repintará, ¿vale? No llamará de nuevo a su método render. Todos los componentes su estado permanece estático hasta que alguien altera las propiedades de estado y entonces se vuelven a repintar. Esto quiere decir también que estos ciclos de repintado en React van a ser muy rápidos, porque en una acción determinada no estoy cambiando todas las vistas de la aplicación. Normalmente pues hago una acción, se hace una llamada a Ajax, se devuelven unos resultados, se asignan a una variable y entonces se cambia el estado de ese componente. Cuando se cambia el estado del componente es cuando se vuelve a llamar al método render y todos los elementos aparecen, ¿vale? En este sentido hay que diferenciar partes de la interfaz que son inmutables, son estáticas, no gestionan estado, solo son visualización y llamadas a métodos, de las partes que sí que cambian, que reciben cambios de estado y tal. Si podemos diferenciar esas partes y dejar la gran mayoría de ellas como inmutables y centralizar los puntos donde gestionamos estado, podremos hacer pues aplicaciones mucho más sencillas y mucho más rápidas. Aquí lo que vamos a hacer en el ejemplo es que vamos a tener un componente en sí que sí que es el que va a gestionar el estado, va a hacer estos cambios, pues por ejemplo cuando se busca una ciudad, pues para guardarla, que se pueda mostrar las cosas, pero por ejemplo todo el resto de visualizaciones y todo el resto de componentes de la interfaz van a ser solo a base de properties, que es lo que habíamos comentado. Pues bien, las modificaciones de estado, no sé. Las modificaciones de estado se producen siempre a través de un método especial que se llama setState. El estado se inicializa al principio de la aplicación y va a mantener los atributos que van a poder cambiar dentro de esta aplicación. Aprovecho también para hablaros del constructor, que las clases en ECMAScript 6, ¿vale?, van a tener este método de inicialización que simplemente se corresponde a lo que poníamos en la función cuando estábamos inicializando clases en JavaScript. Es el método que se llama al principio, que inicializa las referencias y que siempre en ECMAScript 6 va a tener esta forma, constructor con las propiedades y inicialización de un estado. Vale, pues fijaos, este es un componente que lo único que va a hacer es que cuando se pulse un botón determinado, porque se han buscado datos, va a eliminar la pantalla inicial de bienvenida y la va a cambiar por los datos buenos al final, ¿vale? Eso, los datos que se han recuperado. Esto lo vemos aquí. Vale. Aquí se está comprobando que si la propiedad que está guardada en el estado, que se llama ready, es true, entonces muestro la información real de del tiempo que acabo de recuperar, y si no, simplemente saco el welcome. Es como un pequeño flag para distinguir cuando el usuario ha hecho una búsqueda y cuando no la ha hecho, pues le saco un mensaje inicial. Esto, por ejemplo, es un estado, porque en realidad la diferencia es que el usuario le ha dado alguna acción, pero se ha llamado a la API remota, se han recuperado los datos y ya estamos en disposición de cambiar, ¿vale? Es por eso que cuando en la barra de búsqueda, que es este componente de aquí, tenemos un método mapeado que permite darle al botón y recibir el evento, se va a producir una llamada aquí arriba, y es que los datos del tiempo están disponibles, actualiza el estado diciendo que están a true y cárgalos directamente sobre el componente, ¿vale? Más que lo que hace exactamente este código, que es lo que vamos a hacer con la guía que os he preparado y tal, me gustaría que os quedarais un pelín con el ejemplo, con el concepto, porque lo vamos a ver de manera más clara en el código. Los componentes, y de hecho esta es la última y ahora empezamos un poco la parte del ejemplo. Los componentes tienen propiedades para alimentarlos estáticamente, eventos que me mapean a funciones dentro de mi misma clase y posibilidad de tener su propio estado. Variables que yo voy a guardar y que van a forzar siempre que el método render se ejecute en cada ciclo de repintado en React, ¿no?
Entonces, nuestro objetivo simplemente es identificar esos estados, construir los componentes alrededor de ellos y actualizarlos cuando es necesario. Si quisiera, por ejemplo, tener una lista de elementos dentro de un componente, tendría al principio una variable que representa la lista en el this.state, por ejemplo, usuarios, inicializado a vacío. Eso quiere decir que la lista está vacía. Cuando entro en el componente puedo lanzar una petición Ajax, recuperar los datos y hacer un setState. Eso quiere decir, cuidado, que la lista de usuarios ya no está vacía, ya tenemos datos. Esto es interpretado por React, se fuerza el ciclo de render y en ese momento, como esa variable, esa lista que tenía pasa de tener 0 elementos a tener la lista completa, al ejecutar el render se hace el volcado completo y se renderiza todo. Con lo que, fijaos que solo se produce esa acción en un componente concreto, se fuerza solo el método render de un componente concreto y se aplican en el DOM solo los cambios específicos que acabo de hacer por esta acción. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta más o menos con estos tres conceptos? Sí. Tienes que indicarle tú que... un poquito más alto, por favor, pero... Siempre tienes que indicar tú que el estado está ya para muestras. O sea, no hay algún método como tiene Angular para resolver peticiones, o sea, que no te muestre el contenido hasta que se resuelva pues, el resultado. Sí, es que en realidad no le digo nada. Lo único que le digo es que la variable que va a guardar el estado es una en concreto, que la inicializo a algo, a un valor por defecto vacío, ¿vale? Si es una variable cadena vacía, una lista vacía o lo que sea. Y a partir de ese momento, en cualquier instante del tiempo que yo asigne ese atributo a través de un setState, ¿vale?, será cuando el valor se bindee y automáticamente se vuelva a llamar el render y se pinten todos los elementos. En realidad, yo solo defino el atributo, pero lo hago como dentro del state, para decirle que es un atributo que puede cambiar, con lo que él esté pendiente y cuando hay un cambio sobre él, fuerce el renderizado. ¿Vale? En una aplicación más real es mejor tener un estado global de aplicación o que cada módulo tenga su propio estado. Es una buena pregunta. De hecho, es algo que quería comentaros también al final un poco, pero cómo estructurar nuestra aplicación en React. Lo que no es bueno es que todos los componentes tengan estado, ¿vale? Porque no va a ser rápido, va a tener que estar gestionando estas referencias en múltiples sitios y es como le pasa a las aplicaciones que implementan two-way binding también, que se tienen que mirar tantos eventos y estar monitorizando tantas cosas que al final pierde rendimiento ahí. Entonces, la práctica normalmente es, no todos los componentes deben de tener estado, gestiona el estado en el componente padre consentido para tu área de la aplicación. Quiere decir que si mi aplicación tiene 4 o 5 partes, pues habrá una en concreto a partir de la cual necesitarás un estado y los componentes que gestionará esa parte serán sin estado y los podrá orquestar de alguna manera ese componente, con lo que el estado está concentrado en unos puntos concretos y no en todos los componentes de la aplicación. Lo que queremos es que haya muchos componentes inmutables y sin estado, porque eso quiere decir que los podré reutilizar sin ningún problema en distintas partes de la aplicación y podré tener componentes más o menos genéricos. Si yo tengo uno que gestiona estado, puede ser que me encaje en otra parte de la aplicación o puede ser que haya métodos y casuísticas que no coincidan y que me toque rehacer el componente. Luego voy a seleccionar muy mucho dónde tengo la parte de gestión de estado. Otra parte importante es que en React, en Angular, en cualquier framework que utilicéis, no metáis ningún tipo de lógica de negocio ni de recuperación de nada en ninguna parte de los componentes, ni en los controles de Angular, no pongáis código que pueda afectar a vuestra lógica. Si tenemos, por ejemplo, código que recupera datos de la parte de servidor, pues crearos vuestras funciones o vuestras clases de repositorio que os sirvan los datos y trabajad siempre con abstracciones. Así os quedaréis solo únicamente con la parte de código de lo que es interfaz puramente, ¿vale? Pero al margen de todo eso, os estaba comentando que siempre hay un componente, digamos, padre, que tiene estado y que gestiona sus componentes dentro sin estado, ¿vale? Si vuestra aplicación con ese esquema funciona bien, perfecto, pero hay muchas veces que cambios en un estado en la aplicación producen cambios en otro componente a otro nivel de la aplicación que no está relacionado de forma directa.
Ahí lo recomendable no es gestionar el estado en cada documento, sino tener un estado global de la aplicación, digamos, compartido un poco, de forma que todas las modificaciones que se vayan haciendo siempre se reflejen en ese estado global y desde ese estado global se lancen, digamos, eventos para trabajar con mis componentes. Si queréis, eso os comento un poco en qué consiste al final de la presentación, que lo entenderemos un pelín mejor y veremos un poco para qué escenarios me puede ayudar. Vale, pues lo que vamos a hacer es que os cuento este último detallito, ¿vale? Y vamos ya a pasar a la parte de código. Si estamos hablando de eventos que suceden dentro de la parte de React, el más importante, por supuesto, son los cambios de estado que hemos comentado, porque recordad que fuerzan esos renders y que realmente pues pasen cosas dentro de nuestra aplicación. Pero hay muchas veces que me interesa hacer cosas antes de que se ejecute el método render, después de que se ejecute el método render o incluso en otros momentos del ciclo de vida. Entonces, los componentes de React están sujetos a un ciclo de vida que está documentado en la web y que tiene una serie de métodos, pero los dos más importantes que debéis de conocer y que sirven para la mayoría de los casos es el método que tengo que definir para que se llame antes de que se llame al método render y el que se llamará después de que se llame el método render. ¿Por qué? Porque bueno, antes de que se llame el método render quiero a lo mejor haber preparado algo o haber hecho alguna carga de datos o lanzar alguna petición asíncrona, o después del renderizado que ya sé que todos los elementos del DOM están correctos, recuperar alguna de las referencias y hacer algún tipo de acción, ¿vale? O sea, son métodos de hook que ahí podéis meter vuestras cosas habitualmente. En el ejemplo que os he preparado con la parte de jQuery es justamente en el momento en que yo le pido que haga una búsqueda y se empieza a renderizar este elemento, en uno de esos métodos hacemos hook, hacemos ahí la petición de datos y lo visualizamos. Entonces, como esto lo mejor será que lo veamos dentro de la parte práctica, vamos a hacer el siguiente paso de la guía, que es conversión un poco de la estructura de código jQuery a React. Hay una cosa que, y os comento un poco la operativa que se sigue en la guía. En la guía se sigue muy paso a paso para que la aplicación en ningún momento deje de funcionar. Entonces, dentro del mismo fichero JS, vamos a ir añadiendo todo el código necesario para que poco a poco vayamos haciendo esa transformación. En el JS empezaremos por crear una clase, como hemos visto, que representa a la aplicación entera y que se renderizará en el DOM de la página. Y luego os iré pidiendo que cojáis marcado del HTML y lo paséis a la parte JavaScript, con lo que pasaría a ser JSX, ¿vale? Tendréis que hacer cosas como cambiar class por class name y todo ese tipo de cosas. Y cuando ya lo tengamos todo al sitio, tendremos un estado intermedio en el que, por una parte, el marcado ya no lo estará renderizando el navegador directamente del HTML, sino que será React el que lo renderice, pero los eventos y todo lo estará haciendo aún jQuery. En la segunda parte, que es la de eventos, se trata de sustituir a jQuery ya del todo para que esos eventos sean eventos React nativos. Entonces, todos esos pasos y la modularización de todo ese HTML que primero copiamos en pequeñas clases separadas son los pasos que están un poco descritos en el taller. Entonces, como esta parte sí que tiene un poquito más, es un poco más larga, en cualquier punto que os perdáis en la guía o tal, pues levantad la mano y comentadlo para todos, ¿vale? Porque va a ser más interesante. Entonces, empezamos en esta parte, tenemos pues 15 minutitos, una cosa así, para ver un poco esta parte y vamos comentando, ¿vale? Bueno, como tenéis la guía, un poquito de los pasos que no nos den tiempo y un poco los ejemplos y todo, me quedan 10 minutillos, ¿vale? Siempre es un poco condensado el taller y tal, y quería comentaros algunas conversaciones que han salido ahora y otras cosas que os quería también trasladar. Lo primero es que terminéis exclusivamente en los ejemplos la parte de propiedades, eventos y estado, porque es la base de React. A partir de ahí hay algunos detalles más concretos, pero os aseguro que con esto se puede hacer la gran mayoría de las cosas, ¿vale? ¿Dudas que han salido por aquí? El JSX lo tengo que ver todo el rato dentro de la parte de JavaScript. JSX no es obligatorio. Si queréis hacer llamadas a la API como código JavaScript, lo podéis utilizar, y el JSX se puede también recibir como un require. Quiero decir,
JSX no es más que el equivalente a esa llamada JavaScript. Se puede asignar a una variable, se puede importar de un módulo, lo podéis tener donde vosotros queráis, ¿vale? Si os molesta dentro del código. Normalmente, si os molesta dentro del código es porque el class que habéis definido para este componente quizás es demasiado grande, ¿vale? Es como uno de esos olores también, si estáis viendo mucho marcado todo junto. Intentad modularizar, ¿vale? Modularizar con sus propiedades que toca para luego poder reutilizar cada uno de esos componentes de forma sencilla. Más conversaciones que han salido. React y Angular, ¿cómo de ortogonales son? ¿Vale? Pues bueno, React se dedica exclusivamente a la vista. De hecho, a los propios desarrolladores les gusta llamarla una librería, no un framework, ¿vale? Porque solo trata un poco de cómo nuestro código se relaciona con el DOM, con la parte que intenta modificar de la página. Eso quiere decir que cualquier aplicación o cualquier framework que utilice en cliente que necesite tratar con vistas puede utilizar React. Hay gente que está utilizando Angular con React, porque la parte de renderizado de las vistas se puede delegar en React, pero Angular es mucho más. Angular es un framework, ¿vale? Tiene pues las factorías, los servicios, toda otra serie de características que React no os ofrece, ¿vale? React solo es la vista. En React, cuando queráis hacer algo más que modelar las vistas, lo tenéis que hacer con JavaScript plano. Luego, una de las opciones es mezclarlo con otros frameworks. A mí muchas veces me parece muy heavy porque React tampoco es la librería más ligera del mundo y Angular tampoco. Entonces, pues las dos mezcladas, pues vosotros mismos también la cantidad de JavaScript que estáis enviando al cliente. Entonces, cuidado. Otra cosa más. React es una librería isomórfica. Quiere decir que se puede utilizar tanto en cliente como en servidor. Lo único que hace en servidor es que tiene un método especial que todo el DOM que se genera y se renderiza, lo renderiza una cadena y lo puede enviar al cliente. Luego el mismo código React que tenemos en cliente lo podemos utilizar en servidor si ya usamos Express, Jade o cualquier otro framework para gestionar las vistas. Luego os valdría un poco la misma estructura. Está muy documentado exactamente lo que tenéis que hacer y si tenéis una aplicación que queréis que tenga un SEO porque pues esa parte tiene mucho contenido y tal, pues podéis mover ese modelizado de vistas al servidor y poderlo renderizar. ¿Qué más cosas han salido por aquí? Pues ya se me ha olvidado un poco. Bueno, pues el tema del estado y cómo se gestiona. Y eso llegó en 2 minutitos porque me quedan un poquito menos de 10 y os quiero comentar 4 cosas, ¿vale? Bueno, si seguís la guía vais a acabar de convertir un HTML tocho en pequeños componentes con cada uno sus propiedades y un único componente que gestiona el estado. El estado este que comentábamos que es llamar al API del tiempo, cambiar un atributo y que todo cambie, ¿vale? Pero, ¿qué pasa en aquellos puntos en lo que la gestión del estado se complica? Pues bueno, tenemos utilidades que ahora os comento. Al final de la guía, si queremos quitarnos del todo jQuery, podemos utilizar otro de los estándares que se están trabajando en el W3C, que es el API de Fetch. Fetch es un API que estandariza la manera en la que se consumen recursos por Ajax, ¿vale? Entonces, como Fetch tampoco está implementada en todos los navegadores y si utilizáis CanIUse para chequear si una funcionalidad está o no, podéis ver lo verdecito que está. Versiones de IE8 y IE9 no funciona Fetch, ¿vale? Pero en posteriores sí. Pues bueno, hay un polyfill para Fetch y es una librería que tenéis que tener muy en cuenta porque ya se soporta en Node y dentro de nada pues será un poco el único punto, o sea, será un poco el estándar de cómo hacemos las peticiones. Luego a día de hoy ya la podemos utilizar. Aquí tenéis un ejemplo en el que ponemos la URL a la que queremos llamar y con sintaxis basada en promesas me devuelve la respuesta que puedo convertir a JSON y poder devolver el resultado, ¿vale? Entonces, con esta parte me podía quitar jQuery para poder hacer peticiones Ajax. ¿Y cómo me puedo quitar también jQuery? Pues jQuery lo uso muchas veces simplemente por el $, para acceder a los nodos del DOM. Pues bueno, en las últimas versiones de los navegadores y ahora ya es safe utilizar Query Selector, porque en CanIUse la cobertura es muy buena, ¿vale? Podéis usar document.querySelector para acceder a cualquier nodo del DOM. Luego, en esta aplicación en concreto, con la parte de React, quitando las peticiones Ajax con Fetch y el acceso a nodos lo podemos hacer con Query Selector, podemos prescindir totalmente de esa parte, con lo que no tengo que tener React más, además de React, jQuery, que ya es otro montón
de JavaScript que tengo que enviar al cliente. Hay que, al final, empezar a minimizarlo, que tenemos que conseguir un rendimiento adecuado. Pues bien, cosas que os comentaría si os interesa este tipo de modelizado de componentes con React. Siguientes pasos después de esta guía inicial. Es una guía muy sencilla, solo hemos tratado 3 aspectos clave en React. Vale, cosas que no os podéis perder. La primera es React Hot Loader, ¿vale? En este taller hemos explicado un poco la parte de Webpack, como integradora un poco de todo el proceso de construcción. Pues bien, Webpack, como os comentaba, tiene un módulo de servidor de desarrollo. Y ese servidor de desarrollo implementa algo que se llama HMR, le llaman Homer ellos, que es Hot Module Replacement, ¿vale? Y es que cuando estoy trabajando con herramientas como Browser Sync o cualquiera que estéis utilizando, yo voy cambiando en mi editor y la página web se va recargando ella sola, ¿vale? Pero esa recarga es como un F5, ¿vale? Todo se vuelve a inicializar desde el principio. Con lo que si estoy en una aplicación SPI que tiene un estado y estoy en React y mi aplicación ya está en un estado concreto, unos tabs abiertos, pues cada vez que me den a F5 el estado se va a tomar por saco y vuelvo a empezar desde cero, con lo que al navegador tengo que volver cada una de las veces, ¿vale? Bien, pues lo que han implementado en Webpack es este estándar para que en lugar de intentar solucionar la casuística de recargar cualquier aplicación de JavaScript del mundo, que es bastante inabordable, ¿vale? Pues que los proveedores de frameworks puedan implementar su propio módulo de replacement para la librería en concreto. Porque React gestiona el estado de una manera muy peculiar, pero es que Angular también, y es distinta, ¿vale? Entonces, para ese servidorcillo ya hay módulos de Homer, de Module Replacement, para React y para Angular. Entonces lo que pasa es que si lo tengo activado en mi proyecto, cuando yo estoy cambiando en mi IDE, sí que se refresca la página, pero el estado de React no se pierde para nada, ¿vale? Todos los componentes siguen manteniendo su this.state con los atributos que tienen. Y entonces la interacción la podemos seguir haciendo sin resetear del todo la aplicación. Y esto sí que es una ventaja muy, muy grande, ¿vale? Con Browser Sync ya se hacía con el CSS, que se podía inyectar a través de la conexión WebSocket que tenía. Pero esto es un paso más. Y esto sí que ya me llevará a un flujo de trabajo bastante más cómodo para vosotros. Es algo que tenéis que ver. ¿Y eso está integrado con Webpack? Sí, es una facilidad que tenemos en Webpack. Está en Galp, por ejemplo, de Brand. Tendríais que enlazar desde Galp o Grant el dev server de Webpack, que hay una tarea que lo hace también. Bien, cosas del entorno que no hemos visto. Integrar SAS. Ahora hay una librería desarrollada aquí por desarrolladores españoles que es React Toolbox, que son unos componentes que implementan Material Design para React, que podéis echar un vistazo. No usar CSS y usar SAS, que en una aplicación SPI necesito un router normalmente para URLs un poco deterministas y enlazar a sitios directos de mi aplicación. En React eso está soportado, es un componente externo que se llama React Router y lo podéis utilizar también, hay documentación. Y al que quería llegar, que es para mí el más importante, y con esto ya concluyo, que me quedan dos minutillos, ¿vale? Y es que la gestión del estado en la aplicación, aunque hemos comentado que pueden haber componentes padre que gestionen a estos hijos, muchas veces puede ser compleja. Quiere decir que, lo que decía antes, que cuando cambie una área de la aplicación, tenga que cambiar otra área distinta de la aplicación. Entonces, cuando tenemos que soportar estos cambios de estado y poder hacer modificaciones en un sitio u otro, empiezan a haber interacciones desde unos componentes a otros, ¿vale? Y esas interacciones hacen bastante complicado de seguir el código. Pues bien, la gente de Facebook lo que ha hecho es plantear una arquitectura, ojo que no es una implementación, luego hay varias implementaciones, sino una arquitectura para que el flujo solo tenga un único sentido, que es Flags, ¿vale? Flags es una arquitectura en la que cuando se produce un cambio de estado en la aplicación, se produce una acción que desencadena pues una llamada al servidor, un nuevo estado, que luego al final vuelve y modifica las vistas. En lugar de que cualquier acción pueda repercutir sobre otras vistas, otras partes de la aplicación de manera directa, toda la manera de responder, interactuar con el estado y actualizarlo siempre tiene un único sentido. Por eso se dice que es una arquitectura unidireccional de procesamiento de datos. Y en esa arquitectura, los estados, en lugar de estar en cada uno de los componentes individuales, están en un elemento central de la arquitectura que es el store. Ahí está todo el estado de mi aplicación. Por lo que
cada uno de los cambios solo produce acciones que producirán consultas que realimentarán este estado, y al producir estos cambios mis componentes serán reactivos a ellos. Entonces, esta es un poco la manera en aplicaciones complejas, donde tiene que haber gestión de estados separados, de poder implementar todo esto. La implementación que existe ahora, más simple de todo esto, es realmente simple y para mí, la verdad, muy elegante, de esta arquitectura de Flux, es Redux. Es que no veo la luz, veo el cartel pero no... ¿Perdón? Un minutillo, vale. Es Redux. Redux es una implementación de este patrón de Facebook para que en aplicaciones, ya os digo, grandes, complejas, etcétera, podéis gestionar un estado de manera pues centralizada toda la aplicación. ¿De acuerdo? En la mayoría un poco de los problemas que tendréis normalmente, la gestión del estado es muy jerárquica, ¿vale? Con lo que, teniendo este tipo de componentes que orquestan un poco a sus componentes hijos, tendréis más que suficiente. Pero que sepáis que a partir de ahí los siguientes puntos a seguir, si esta arquitectura os gusta y si queréis llevarla a móvil con React Native, ¿vale? Todo esto que sepáis que funciona exactamente en móvil. Tengo el router, tengo Redux, tengo Hotloader, ¿vale? Que es algo muy heavy. O sea, en el link a YouTube que os dejaba al principio de la charla, podéis ver cómo poder recargar una aplicación en iOS de manera automática. Es realmente un entorno pues bastante potente y que sigue evolucionando muchísimo. Así que, bueno, ahí tenéis un poco todo el material. Si tenéis cualquier cosa por Twitter, comentadme, o por la conferencia en estos días. Y muchas gracias a todos por estar aquí.